tal amigos? Soy Sandy Locuar. Gracias por estar aquí conmigo en Nación RD. Me acompaña en estudio como siempre mi amigo y periodista Israel Figueroa. Como ustedes saben, nuestro programa se dedica a analizar los retos de la República Dominicana. Yo sé que en este país analizar retos es a lo que todo el mundo le gusta para encontrar las fallas. Pero a veces tenemos el placer de analizar retos, mirar hacia atrás y decir cuántos retos yo he brincado, lo cual no impide que uno se proyecte hacia el futuro. Y uno de los modelos de éxito de República Dominicana fue su transición de una economía azucarera a ser una economía de servicios en el turismo. Somos como país y un grupo de dominicanos ejemplo de lo que es la industria turística próspera, ese tren que arrastra la economía, como dijo el presidente Danilo Medina. Y tenemos hoy al presidente de la Asociación de Hoteleros, que tiene un nombre larguísimo, pero que ya son ahores, y con Joel de los Santos vamos a hablar sobre el camino que se ha caminado ya, obviamente, porque a mí me gusta pensar también en las cosas buenas, los retos del futuro y ciertas controversias que hay respecto a si debemos de irnos por un tipo de turismo de, no sé, que construye grandes edificios para apartamentos cerca de las playas, o si podemos irnos hacia un modelo ecoturístico, o si pueden convivir ambas cosas respetando siempre el ambiente. Todo eso cuando retornemos luego de la pausa, por favor, no se retiren. Continuamos con más de Nación RD y hoy nos acompaña Joel Santos, presidente de Azonaores, que es la Asociación Nacional de Hoteles y Turismo de la República Dominicana, un sector que es muy importante para la economía de nuestro país. Desde muy jóvenes, desde que estábamos en la primaria, nos hablaban de la importancia que tiene el sector turismo para nuestro crecimiento, nuestra visión en el mundo. Y a propósito de este sector y la importancia que tiene, en estos días ha llamado la atención unas diferencias de opiniones que hay entre un grupo de constructores por el tema de las torres que se quieren construir ahí en la zona turística de Punta Cana, Macao y eso. Usted no es bueno, Israel, ¿no? Con los cañones comenzando. Lo que pasa, bienvenido. Bienvenido. El tema, yo estoy hablando de que vamos a hacer un recuento para dejar esperanza, pero usted sabe cómo Israel, más guerrero que yo. Lo que pasa es que muy buenos días. Cuando nos hablan de turismo, inmediatamente nos llega a la mente cuál es el tema que está en boga. Y el tema de las torres es uno de ellos. ¿Cómo va eso? Pero la gente no sabe cuáles son las torres. Fíjense, existe un problema, un diferendo respecto a si se pueden construir torres de apartamentos cerca de las playas. Entonces vamos a aprovechar la presencia del presidente de Azonaores un poquito para entender mejor el tema sobre los puntos que están en conflicto. Aunque yo sé que ustedes están ahora en un espacio de mediación, que entiendo que es poco lo que puede abundar sobre hasta dónde han avanzado, pero creo que es bueno que la gente entienda cuáles son los puntos que se están discutiendo. Bueno, yo creo que simplemente lo importante que el público conozca es que desde nuestro punto de vista la discusión es cuál es el modelo turístico que la República Dominicana quiere para su desarrollo en la zona este del país de manera particular. Porque no puede existir un solo modelo de desarrollo para todo el país. Es decir, no van a ser o todas cabañas o todas torres. Sí, estamos hablando de la zona del este que ya tiene unas 40.000 habitaciones. Wow, para más de 40.000 de las 80.000 habitaciones que tiene el país. Y obviamente la realidad es que esta zona ha sido un modelo de éxito, no solamente para el país en sí, sino para otros destinos del mundo. Particularmente hemos visto cómo la Riviera Maya se ha movido hacia un desarrollo de baja densidad y baja altura. Hemos visto lo mismo con otros lugares como Jamaica, hemos visto lo mismo Cuba. Es decir, es el modelo que ha prevalecido. Baja densidad, baja altura, sin nada de torres. Correcto. Entonces, el tema, lo importante es sentarnos
con las autoridades como lo estamos haciendo y encontrar el camino para que el modelo turístico dominicano, que tanta esencia o tanta importancia tiene para la economía en un sentido general, pueda continuar creciendo como lo ha venido haciendo, porque hemos sido un ejemplo de crecimiento para el resto del mundo turístico y para la economía dominicana. El modelo empresarial para mí Entonces, son los turísticos. Entonces, Con mucho incentivo, sí, pero está bien. Las discusiones, bueno, de los incentivos Ahorita vamos a hablar de eso. te voy a dar una respuesta sobre eso también. Ahorita abundamos. Y con cifras. A mí me gusta hablar con cifras. Pero simplemente sobre este tema, lo importante es entender que lo que está en discusión es el modelo y que tiene que haber un proceso de discusión para verdaderamente encontrar el mejor camino para que el sector turístico dominicano siga y pueda crecer. Debo decir lo siguiente, la historia de éxito del sector turístico dominicano ha estado ligado a la colaboración y el diálogo entre el sector privado y el sector público dentro de sus roles. Y ese nivel de comunicación, pues nosotros entendemos que debe seguir, sobre todo en un aspecto que es tan importante para el sector, porque de ahí va a depender cuál es el tipo de inversión que vamos a recibir. Pero esto no es un conflicto entre el Estado y los explotadores turísticos. Es como entre explotadores turísticos, entre ellos mismos, y el Estado tiene que tomar una decisión. La esencia de esto, y yo quiero ser muy enfático en esto, la esencia no es un tema entre inversionistas turísticos, es un tema que las autoridades tienen que dialogar con los representantes de los inversionistas, en este caso a zonadores, para encontrar cuál es, por medio de una comunicación y de un diálogo. Debo decir una cosa, el Estado es el regulador. Claro. El Estado es el que tiene que regular. Yo no estoy entendiendo nada. Pero siempre a ver si me ayuda, hacerlo, Joel. Pero siempre debe hacerlo dentro de, y como siempre lo ha sabido hacer, escuchando al sector privado en sus opiniones y encontrando un camino. Pero que ustedes son de ese medio y lo entienden bien, pero nosotros lo que hemos visto son como retazos de información. Fíjese cómo yo estaba equivocada y en mi mente yo pensaba que era que unos empresarios turísticos querían construir torres y otros decían que no se construían torres a partir de los comunicados que salieron. Pero siempre pueden existir diferentes niveles de opinión, pero lo importante es que lo que se pueda hacer o se deba hacer sea dentro de un marco regulatorio definido por las autoridades, pero debidamente discutido y consensuado con los representantes de los inversores. Porque hasta ahora el marco regulatorio nuestro o la visión, le estoy preguntando porque sí, nosotros hasta ahora era como baja densidad, ¿no? Baja densidad. No máximo de 5 niveles. Baja densidad y baja altura. Baja densidad y baja altura, que es como el modelo que uno tiene del tradicional resort, que no tiene más de cuatro niveles. Ha sido el modelo sobre el cual ese destino del este ha crecido. Exacto. La visión es que para cambiar ese modelo realmente debe haber un proceso, o para verificar cuál es el modelo a seguir, debe haber un proceso de discusión profundo para encontrar el mejor camino. Y eso estamos haciendo en estos momentos. Yo creo que lo importante es que se dé ese compás para encontrar, como siempre lo hemos hecho, el mejor nivel de discusión. Entonces, a mí, Israel, yo no sé si tú compartes mi criterio, y yo quiero insistir en este punto para yo misma entender, porque a veces ya sabemos que no tiene que ser que la isla entera va a ser lo que se decida para una zona y para esa zona, y a veces uno siento, por lo menos yo siento, como que los modelos te van diciendo ellos mismos lo que quieren, según el destino. Y tú dices, bueno, yo puedo o no puedo, dependiendo de mi ecosistema. Pongo el ejemplo de Miami y de Miami Beach. Cuando yo era niña,
que uno iba a Miami y uno iba como a Miami Beach, a la playa. Eso era una cosa de casas, como un modelo así mismo, y de edificios todavía Pequeño. hoy te va a Miami Beach y usted ve en la parte más vieja que son de baja densidad, 3 y 4. Y era como pensando para lo que los americanos dicen el evening bird o algo así, la persona que bajan, que son norteamericanos y bajaban para el invierno a Florida. No era con vocación de que la gente tuviera un apartamento ahí. Sin embargo, después, según yo fui creciendo, en Miami Beach cada vez eran más altos los edificios y ya la gente compraba un apartamento, que no es lo mismo que alquilar una Sí, habitación. que no es el modelo Que no es dominicano. exacto. Ajá. Que no es el modelo dominicano. El modelo dominicano se parece más a los destinos que he mencionado y al norte de la Florida, más arriba de Miami. Entonces, por eso mismo la pregunta es eso. La pregunta es, ¿cuál es el modelo que nosotros como país queremos para la zona este y el resto, y eventualmente el resto del país? Y esa es la discusión en la que estamos enfrascados, buscando sobre todo una solución para ese tema. Pero Pero ya en ¿cuáles Juan son? Dolio hay, ya en Sí, Juan Dolio hay, El Juan Dolio es un modelo turístico inmobiliario ya. diferente que tiene otras características. Por ejemplo, ya en la zona de Juan Dolio tú no ves tantos hoteles. Sí hay algunos hoteles que tienen ciertas características, pero no es un destino hotelero per se. Entonces, por eso es que tenemos que definir ¿Qué deja más dinero? qué es lo que Porque queremos. a veces uno piensa en la mente. Son, Que di- vengan son- o son que alquilen o que diferentes, compren. son diferentes visiones, pero tiene que tomar en cuenta un concepto. O sea, si le vas a aplicar el modelo de Juan Dolio a esa zona, pues tiene que entender las implicaciones. Entonces, No, pero entonces, díganos las implicaciones, porque Exacto. yo misma... ¿Cuáles son los elementos que nos van a ayudar a responder cuál es el modelo ideal por el cual no nosotros estamos queremos? tomando ninguna No, decisión, imposible. no lo queremos llevar a un terreno porque No. nosotros sabemos que usted tiene que ser proceso de equidistante. Pero yo le digo, mire, por ejemplo, cuando usted va a Juan Dolio, ¿verdad? A Hemingway. Cuando usted está ahí, usted se da cuenta que eso está la mayor parte del tiempo vacío en la semana. Eso no deja tanto dinero como un hotel que tiene un tour operador fuera y eso es ahí. Consumiendo comida, consumiendo para la economía mejor el otro. Por eso entendemos que por eso es un modelo distinto. Juan Dolio ha sido definido bajo esas características. Obviamente, como bien usted menciona, los turistas que vienen son menos, con otras características. En la zona este, No deja la que economía. maneja 40.000 habitaciones, No, eso no que deja. tiene 40.000 habitaciones hoy día, pues lógicamente no ha surgido bajo ese modelo y ha sido un sustento importante para la economía turística dominicana. Por lo tanto, tenemos que claramente definir qué es lo que nosotros queremos para aquel lugar. No, Joel, no hay que estamos en ese definir nada, proceso. ya yo misma me convencí aquí. Yo le voy a decir a usted La que conclusión, digamos. señores, honestamente, ¿cuánto plátano se consumen en un apartamento que está alquilado, y que tiene un propietario que va cada 3 semanas? ¿A cuánto plátano se consumen en un hotel que eso es ahí? Lleno de gente. Para que el turismo sea motor de la economía, opinión de la doctora Locual, el otro modelo nos conviene más consumo, más rotación. Después de eso, mira, hasta el aeropuerto se puede hasta caer, porque para vender los apartamentos va a haber movimiento de dinero, pero hasta ahí, Hasta que lleguen los compradores. hasta que compraron. Después cierran eso con llave ahí, vienen cada vez que quieran. Y entonces, y eso es verdad, hasta el aeropuerto de Punta Cana, que es el que más movimiento tiene, le va a bajar el movimiento. Ese ha sido el planteamiento de Azonadores hasta ahora, pero ese ha sido el Usted me planteamiento. puede nombrar ya, porque Ese ha fíjese sido que el nadie me había dicho planteamiento de nada. Azonadores y realmente la expectativa nuestra pues es continuar las conversaciones para encontrar verdaderamente una solución donde no se ponga en riesgo el modelo turístico dominicano. Claro, un modelo que impacta directamente el desarrollo. ¿Alrededor de cuánto es que representa este sector el Producto Interno Bruto?
de manera tengamos una directa idea. entre el 8 y el 10% del PIB, dependiendo del alcance que se defina de lo que es turismo, bares y restaurantes, pero de manera directa, indirecta e inducida. Es decir, que incluya no solamente lo directo que aporta el sector turístico, sino todo lo que tiene que ver con los sectores aledaños que contribuye y la demanda de esos empleados, de esos sectores aledaños, que es la parte inducida. Estamos hablando de por encima del 23% del Producto Interno Bruto. Es decir, de cada peso que produce el sector turístico, de cada peso que produce la economía dominicana, 25 centavos son relacionados al turismo. Eso es muy importante y eso es mucho. Sí, pero de esos 25 que producen, ¿cuánto es subsidiado? Una pausa, retornamos en breve sobre ese álgido tema para el cual el presidente de Azonadores dice que tiene una respuesta muy concreta y directa. Gracias por continuar con Nación RD. Antes de la pausa dejamos una pregunta en el aire y era ¿cuál es el impacto que tiene la ayuda y la subvención del gobierno en ese aporte que hace el sector turístico a nuestra economía? Miren, Las exoneraciones. yo le voy a dar el siguiente dato. El llamado gasto fiscal, que es el conjunto de incentivos y exoneraciones de las autoridades, que la cifra del 2016, de manera exacta, la cifra del 2017 todavía no se tienen completa, pero superaron los 200 mil millones de pesos. Ese es el llamado gasto fiscal, es decir, el conjunto de exenciones e incentivos que da las autoridades al conjunto de la economía. Gasto fiscal es lo que se le exonera para que no paguen impuestos, a condición de que creen empleo y cosas así, para ayudarlos a comenzar. Entonces, partiendo de lo que ustedes escuchan, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Yo quiero que ustedes me digan, partiendo de lo que ustedes escuchan del sector turístico, ¿cuánto ustedes entienden de esos 220 mil, 210 mil millones de pesos del 2016 recibe el sector turístico? No estamos claros que lo que más se recibe es para subsidios de combustibles y pero carburantes. un número. Para ustedes mí, consideran ustedes reciben el 3% de eso. el 3%. Bueno, usted está en lo correcto. El 2,5%, unos 5 mil millones de pesos. Entonces, acabamos de decir que el sector turístico de manera directa representa del 8 al 10% del Producto Interno Bruto. Y en su impacto indirecto inducido representa el 23% del Producto Interno Bruto. Sin embargo, representa el 3% de los incentivos y exoneraciones. Es inclusive inferior a su participación en el Producto Interno Bruto. Por lo tanto, es incorrecta la aseveración de que el sector turístico recibe incentivos por encima de inclusive su tamaño. Por lo tanto, recibe menos de su tamaño. Por lo tanto, es incorrecta la aseveración. Eso es simplemente lo que yo quería decir. Lo que pasa, 5 mil millones de 205. 5 mil millones de los 210 mil o 220 mil millones de pesos. Mire, Esa es la cifra de lo que el sector turístico representa en ese renglón. Particularmente yo estoy con ese 3% que hemos logrado llegar a que llegue ahí, porque antes era más alto. Yo estoy muy de acuerdo. Lo que pasa es que Azonadores ha tenido un déficit comunicacional, entiendo yo, y ha permitido que permee en la sociedad uno de los solos conceptos de para qué son los subsidios. La gente entiende que los subsidios son solamente para que las empresas, en lo que ellas se hacen fuertes, para que puedan comenzar y amortiguar un poquito las pérdidas iniciales. Como tú ahora estás comenzando con una industria, yo te voy a ayudar porque tú después me vas a dejar empleos, impuestos, pero por el momento no puedes. Y sin embargo, ese es solamente uno de los objetivos de los subsidios. Los subsidios también son herramientas de competencia regional. Correcto. Entonces, yo estoy en total desacuerdo que se quite todos los subsidios porque por el razonamiento que se diga, no, ya tú eres suficientemente fuerte. En el caso nuestro, quiero hacer la salvedad, son incentivos. Y usted está muy en lo correcto, son incentivos. Pero ustedes tienen que clarificar eso mejor ante la opinión pública. Que ayudan a mantener la competitividad con respecto a lo que reciben
los inversionistas en otros destinos. Porque ¿qué es lo que estamos compitiendo? Estamos compitiendo por el inversionista. Claro. Y si un inversionista para invertir en Colombia o invertir en otro destino recibe una serie de facilidades, nosotros tenemos que tener los equivalentes de esas facilidades. Ahora bien, me fui más allá y por eso quise hablar de las cifras. Quise también hacer la salvedad de que aún esas facilidades que se otorgan, a nivel de participación del total, es inferior a lo que el sector representa. Por lo tanto, no hay... aunque ¿Cuánto pagan aporta en también. impuestos, por ejemplo? Porque aquí nosotros sabemos de que manera ustedes declaran muchas pérdidas. ¿Se 1.40, acuerdan Pérdida, que cuando hablamos con eso Siriaco, sí que es una cosa que unos no... 45 mil millones de pesos en No, en impuestos. aporte impositivo. No el y más ITEVI que allá, ustedes le cobren y más a los allá, servicios, y más allá, sino en impuestos sobre la renta. y porque más allá, no, que la cifra había que desdoblarla. Pero me voy más allá todavía. es que no hay que desdoblarla, Pero porque lo- aquí lo- estuvo el director de Economía De de la la UAS, UAS, el profesor Siriaco, No, pero le voy a y hacer, nos le demostró voy a hacer, que en la misma página de la DGI se veía que el Le sector voy a- turístico, le voy a hacer el la- impuesto representaba sobre las pérdidas. rentas reportaba siempre pérdidas. no, le voy a hacer la salvedad, tampoco es el caso. Porque la mayoría de los hoteles de República Dominicana están bajo ya lo que se llama un acuerdo de precio anticipado. Un acuerdo de precio anticipado ya es un preacuerdo con las autoridades de cuáles son, porque recuerden que es una industria global, cuáles son las tarifas y cuál es el nivel de tributación que tiene que tener el sector hotelero. Por lo tanto, ese tema de las llamadas pérdidas, de los reportes de pérdida, ya no es ni siquiera un tema de discusión. Ustedes tienen una tasa fija de tributación. Correcto. ¿De cuánto? No es la tarifa de tributación, es un acuerdo de precio anticipado. Es decir, ¿Qué significa que- eso en términos cuál de es que la le van a pagar al Estado? predefine, porque ¿cuál es el problema que la gente tiene que entender con el sector turístico desde el punto de vista fiscal, hotelero? Que al ser una industria global, hay componentes que no son totalmente divisibles. Porque cuando viene un turista, ¿cuál es la porción aérea? ¿Cuál es la porción de la estadía? Especialmente cuando las Sí, pero empresas la de están... hotelería hay que cobrarla. Cuando porque las, aquí está. cuando las Esa empresas... renta aquí y aquí. Es correcto. Y ese ha sido... Y de ahí es que viene el acuerdo de precio anticipado. ¿Qué es lo que hace el acuerdo de precio anticipado? Predefine de esos turistas cuál es la porción hotelera. ¿Cómo Y se al hace ese prede- cálculo? Se hace Sí, el pero cálculo oye, Israel, dependiendo de la zona. El asunto es si ellos reportan La- beneficios, sí o no. Sí, claro, porque hay una tributación mínima sobre esa base. Como un anticipo. Y como que- eso, pero que se eso traduce a eso fin de año. elimina de discusión cualquier tema relacionado con el tema de la llamada pérdida y ese tipo de cosas. Realmente, Pero el punto es que la DGI lo no que- puede reportar eso así, porque uno va a la página y uno ve Lo que nosotros- pérdida. Entonces uno dice, ah, pues están engañando al Estado. No, Y usted no, aquí no, no dice, no, lo que para tenemos nada. es una tasa, Una tasa mínima de tributación. X de tributación que ganemos o perdamos, solo tenemos que pagar por las habitaciones que vendimos. Eso es lo que está diciendo. Y la realidad es la siguiente, señores. Y el sector turístico, también digo, siempre hago la misma salvedad. Porque uno de los problemas que tiene la economía dominicana desde el punto de vista fiscal es su informalidad. Y obviamente, hay que decirlo, el sector turístico no escapa a esa realidad de tener ciertos elementos, cuando digo el sector turístico en su generalidad, conjunto. no escapa a una realidad de tener elementos de informalidad. Pero como porcentaje de su totalidad comparado con otros sectores de la economía, el sector turístico dominicano es de los sectores más formales que existen. Inclusive estamos unos 10 puntos porcentuales por encima del promedio de la economía en lo que se refiere a formalidad. O sea que le conviene Bueno, pero al el Estado... colmo sería que esos le grandes con- hoteles le- no tuvieran tengan formalizado. Lo que pasa es que ese es otro tema que tenemos. Yo siempre digo que en el sector turístico hay una serie de paradigmas que hay que ir rompiendo. El sector turístico en su totalidad no son los hoteles nada más. Cada vez más existen muchos elementos adicionales a lo que es la hotelería. La hotelería es solamente uno de los segmentos de lo que representa el sector turístico. Cada vez más el turista viene y realiza consumo más allá de los hoteles, que es otro paradigma que hay que ir rompiendo.
El all inclusive visita no plaza, es el que etcétera. se lleva todo aquí. No. Vamos a ver una proporción, cómo No. ha ido creciendo esa relación. El sector turístico hotelero representa de lo que se llama turismo, bares y restaurantes, algo más del 40%. El otro 55% es elementos más allá de lo que es la pura hotelería. Por ejemplo, usted los representa a todos ellos. Yo los represento a todos A ellos. todos. Los restaurantes mismos más o menos que... los restaurantes, está todo lo que tiene que ver con la llamada oferta complementaria, que el golf, que las excursiones, todos esos elementos que representan un sector turístico tiene una importancia fundamental en la economía. Y nosotros cuando hablamos del sector turismo, solamente pensamos en los hoteles. Está el mismo aspecto, la porción turística inmobiliaria de la que estamos hablando ahorita, tiene su importancia, por eso la importancia de ponerse de acuerdo en los modelos de desarrollo. Están los cruceros, lo que aportan los cruceristas. A República Dominicana está viniendo más de un millón de cruceristas al año. Eso sí me ha gustado. Entonces, señores, cuando hablamos del sector turístico, tenemos ya que ir cambiando nuestra visión en este sector. Ya no es nada más los Barceló, sino que ya hay muchas. Los Barceló fueron creo que fueron de los pioneros junto claro, con de Piñeiro, los pioneros y el grupo Piñero y Frank Rainieri son. Bueno, pero son cuando los empresas. Barceló comenzaron, fue mucho antes que Rainieri. No, Frank Rainieri tenía mucho tiempo en la zona. ¿De qué año estamos hablando? Frank Rainieri tiene, la historia la ha hecho muchas veces, desde el año 69, 70, No. está por la zona. Él tiene muchas historias Sí. interesantes. Yo siempre le digo que escriba un libro sobre debería. eso. Sí, de verdad que sin tener que aplaudirle todo, ¿verdad? Porque a veces la gente es tan buena que hasta Juan Pablo Duarte había que decirle su verdad de veces, ¿verdad? Pero de que es una persona que puede decirse que ha construido para su país. Creo que el señor Rainieri Claro es que sí. uno Es de uno esos. de Yo ellos. quiero pedirle algo, un favor personal. Y mencionaste también algunas cadenas importantes también precursoras, el grupo Barceló, Los Piñeiro. el grupo Piñeiro, que Y alguien de quien nadie se acuerda, que fue el primero que abrió los ojos de eso, que fue Ángel Miolán Ángel. y Bogar. Sí. Yo me acuerdo escucharlo con mi padre hablar de eso, de cuando ellos decían que sí, el modelo... le tenían inclusive el mote aquel de dónde están los turistas de ¿Dónde Milán. están? Sí. Yo la creo cabeza que de Miolán. hay que ponerle hasta un aeropuerto a Miolán o algo, porque ese señor fue visionario y Balaguer también fue visionario, porque Balaguer lo escuchó y eran de dos partidos diferentes. Recuerda que se tiró la ley de incentivo turístico. Y ¿Me la entiendes? ley del 71. Que eso fue Balaguer. Señores, todo el mundo, usted le puede no gustar a una persona, pero no le puede negar sus aciertos. Yo le quiero pedir algo personal, un favor personal, mire. A mí me da pena. Yo trabajo propiedad industrial ahora mismo en una institución. Y a mí me da la pena que no se haya podido llegar a un acuerdo para impedir que las artesanías chinas y de otros países dejen de entrar a República Dominicana. A mí me da pena pararme en los sitios y en los hoteles y ver una cantidad de pinturas haitianas, de cosas haitianas vendidas bajo Como la si bandera fueran dominicana. ¿A ustedes no les da Bien, dolor patrio eso? yo debo decir que Azonaores ha sido un precursor de la artesanía local. De hecho, Pero permiten que en los hoteles se vendan esas Bueno, artesanías extranjeras como si fueran dominicanas. la- Atención, cultura. El turista que viene y la Hagan de compra eso no un sabe. delito. El turista la que la compra no sabe cuál es la intención y los esfuerzos de diferencia. Azonaores van dirigidos a que esas cosas no sucedan. De hecho, de manera concreta, Azonaores en sus actividades, en sus principales actividades, como el DATE y la feria comercial, dedica espacios importantes para que la artesanía dominicana sea promovida. Pero ustedes son los presidentes de eso, Joel. No me diga usted que ustedes no pueden decir que todo tiene que ser una obligación de ley, que ustedes no pueden decirle a sus miembros, vamos a hacer un compromiso para que nadie va a vender artesanía que no sea certificada como dominicana. ¿Es usted presidente de ellos? Y es lo que estamos haciendo. Y cada vez más usted va a encontrar menos de esa situación. Pero les Parece Nueva Romana ahí para que usted vea cómo eso lleno de muñeco africano ahí. Les recuerdo algo. Y aquí en el malecón, cuando uno No, porque esto no, en ya el no lado de pueden hacer los nada. inversionistas privados muchas veces tienen que tomar su decisión.
Pero y cultura también tiene que ser de eso, un baluarte. no nos hemos cansado y se está viendo un cambio de promover esa artesanía local, porque es verdad, nos preocupa cuando vemos temas como eso, no lo apoyamos en ningún sentido y nunca vamos a estar apoyando esa situación, más bien seguiremos trabajando para que esa situación vaya cambiando. Nosotros en ONAPI estamos trabajando con los artesanos para que ellos tengan sus indicaciones y sus marcas colectivas y para que se convierta en un delito, porque eso es un engaño al consumidor. Sí. Cuando usted le vende una cosa con un origen que no es el verdadero, usted está engañando a un consumidor. Eso es correcto. Pero necesitamos el apoyo de cultura, de los hoteleros. La de Azonadores la tiene. Para que eso se convierta en un delito marcario. Usted estar engañando al turista con una artesanía que no es dominicana. Y es un tema para el Ministerio de Cultura. La de Azonadores la tiene. Hacer un catálogo de lo que es la certificación de la artesanía dominicana, de manera que se deje de estar engañando a los turistas. Sí, porque el turista que viene y compra un cuadro dice, bueno, eso yo lo compré en República Dominicana y ese cuadro es de la cultura de ellos. Así es. No sabrá diferenciar eso no, cuál es de eso aquí no y cuál puede no. ser. Eso no puede Cuando ser. ustedes se decidan en serio con eso, ustedes me llaman, que estaremos junto con ustedes. Aunque entendemos que necesitamos también al Ministerio de Cultura. Bueno, a Azonadores la tiene montado ya. Sí, porque que no puede ser. Yo creo que Israel, es momento de una pausa, vamos a hacer ¿verdad? una pausa y al regreso continuamos con más. Continuamos con esta interesantísima conversación con Joel Santos, presidente de Azonadores, que es la Asociación Nacional de Hoteles y Turismo de la República Dominicana. Hemos estado viendo que no es tan fácil identificar un polo, desarrollar una región como un ente turístico. ¿Qué nos falta para también nosotros desarrollar otros puntos que tiene el país que siempre se discute que pudieran ser también puntos turísticos importantes? Está el caso de la región sur, el desarrollo de Pedernales, el desarrollo turístico de Corbanito, Barahona y esa zona. ¿Cómo uno identifica un lugar y dice, esto puede ser un polo importante en el futuro? Bueno, la verdad que desarrollar un destino turístico, como bien tú dices, toma tiempo. Es un proceso que quizás a veces uno solo ve cuando ya el destino está desarrollado. Creo que maduró la idea. Pero son años de planificación, de decisión de inversión, de financiamiento, de crear la infraestructura y luego entonces se comienzan a ver los resultados. Yo he dicho en más de una ocasión de que al sur le llegará su momento. De hecho ya esta semana, esta semana, pues ya vimos una inauguración en la zona que ustedes mencionan como los Corbanitos. Que no se llama Corbanito ya. ¿Y qué era? Que no le gustaba a la gente ese nombre, Corbanito. Bueno, que cada proyecto va creando, su branding. ¿Cómo que le pusieron a Corbanito ahora? ¿Cómo que se llama? Porque le cambiaron el nombre tan bonito que era Corbanito. Eso es como una cosa tan nativa y vinieron y le pusieron otro nombre. ¿Por qué le cambiaron el nombre? Con la inversión que se va a hacer, pues el nombre de Punta Arena, que es el que se conocerá a partir de ahora, pues también se dará a conocer y será muy familiar para todos. Y obviamente creo que es importante porque será un comienzo para esa zona del sur, esa zona ahí entre Baní, Asua, etcétera. Espero que no pase como las avenidas. Esas marcas con tiempo, para que después no vengan, porque también eso le permite una distintividad si le ponen su propio nombre a su proyecto. Estoy seguro de que esos grupos de inversionistas, ese tema no se le habrá escapado. Pero el llamado sur profundo, pues también, como dije, le llegará su tiempo. ¿Pero cuántas habitaciones que van a ver ahí en Punta Arenas? No, inicialmente es un proyecto inmobiliario turístico que se irá desarrollando por etapas. Ah, sí, de torre, ¿no? De altura. No. Es un proyecto de baja densidad, baja altura. ¿Pero es para vendérselo a locales o para extranjeros? Bueno, ellos tienen su propia estrategia, pero asumo de que lo colocarán en el mercado local e internacional, sobre todo el aficionado a esa zona, que es una zona tan dada para los deportes acuáticos. Eventualmente entiendo que tendrá su campo de golf. O sea, es un proceso, es un tema, un proyecto que se irá desarrollando por etapas como debe ser.
El sur profundo, pues también le llegará a su momento. Y recuerden ¿Cuánta brega ha dado algo con eso? importante, que República Dominicana, para llegar a los llamados 10 millones de turistas, yo siempre quiero hacer esa salvedad, necesita de unas 45.000 habitaciones hoteleras, y necesariamente para desarrollar esas ¿Por qué? 45.000... Porque las otras 80 están ocupadas el año entero. Esas 45.000, bueno, la ocupación del país promedio está cercana al 80%. Por lo tanto, nosotros asumimos de que esa ocupación promedio que el país tiene, pues seguirá manteniendo, por lo menos manteniendo, en los proyectos que se irán desarrollando al futuro. Es un proceso también, de nuevo, paulatino, pero entiendo importante de que se continúen desarrollando. Diferentes grupos de inversionistas ya han mirado al sur profundo, pero como les digo, irán haciendo sus planes. Pero es un proceso. Y hay que darle su incentivo para que cojan para allá, porque si no nos van a coger, para que estemos claros y no comiencen a gritar. Claro, las leyes de incentivos son un papel fundamental a la hora de desarrollar estos destinos emergentes. Claro que sí. Cuidado si después que sale la ley de incentivos comienzan los del este a decir que por qué ellos no se la dan, como hicieron con la de frontera. Es preciso que todos sepamos. La ley de incentivo turístico aplica a todos los destinos del país. No, pero si hay un destino que es más infante, donde uno quiere, y aquí aplica lo que hablamos al principio del programa, son herramientas de competitividad. De incentivo. Si nosotros queremos decir, bueno, ahora este polo está maduro, ¿verdad? Punta Cana, el este, Bávaro, todo eso está maduro. Vamos ahora a dirigir la inversión hacia allá. Hay que darle un incentivo allá que no se esté dando aquí. Esos son los temas de desarrollo que deberán ir engranando una estrategia. Y son los temas que son importantes discutir. Por eso nosotros siempre hemos puesto énfasis en la necesidad que tiene el sector turístico de un plan de desarrollo turístico que enmarque y analice todos estos temas y que todavía fortalezca más esa relación entre que debo resaltar de nuevo, que ha sido exitosa a través de los años. Esa comunicación entre el sector público turístico y el sector privado turístico, que actúan prácticamente al unísono y que deberá seguir sucediendo para que el sector siga creciendo, cada uno con su rol bastante definido. ¿Cómo va Puerto Plata? Bueno, Puerto Plata tuvo un año muy exitoso en el 2017. Debo decirlo, en los últimos 2 años ha sido el destino que ha tenido un mayor crecimiento en lo que se refiere a la llegada de turistas. Por lo tanto, eso es un buen indicio para la zona. ¿Por el crucero, por los cruceros? No, estamos hablando de llegada de turistas sin incluir los cruceristas. Obviamente, porque también. Me dio pena ir a esos hoteles que eran del Estado. Y eso se está decacarando. Bueno, es que volvemos a lo mismo. No es el rol. No es el rol. Hay muchos que están arrendados y eso. Pero eso está muy feo. Pero ahí. No es el rol del Estado. La construcción de hoteles. Pero lo hizo porque el sector privado no los hacía. Recuérdese que, número uno, que mi familia es de Puerto Plata. En segundo lugar, que Playa Dorada. Y todo eso fue una iniciativa con patrocinio del Banco Central. Para poder... La planificación. Y efectivamente el sector privado realizó la inversión. Fíjense que yo nunca he dejado de lado el concepto de la planificación y de la definición. Ese rol del Estado. Ese es el rol del Estado. ¿Y qué pasó con Puerto Plata? Dicen que Punta Cana y el este se comieron a Puerto Plata. Que los turistas van donde hay infraestructura nueva. ¿Eso es verdad? Yo pienso que Puerto Plata... yo siempre hago esta salvedad. El sector turístico es global. Hay espacio para que los diferentes destinos crezcan. Puerto Plata pudo haber tenido su esplendor y el este haber tenido el suyo. Hubieron una cantidad de elementos, lo que pasa es que eso es un programa completo. El analizar qué sucedió con Puerto Plata, pero nada tiene que ver con el desarrollo del este en su momento. Sí, porque fueron situaciones internas que sucedieron en Puerto Plata que se pudieron muchas de ellas haber evitado. Ahora bien, la realidad es que ahí estamos hoy. Y tenemos que ver la armonía que se requiere de los que están participando en un polo. Y tenemos que ver cuáles son las cosas que tenemos que hacer para que Puerto Plata continúe su proceso
vamos a decir, De crecimiento. de renacimiento, donde el seguir fomentando esa oferta complementaria que para mí es de la mejor del país que tiene Puerto Plata. Puerto Plata para mí es lo mejor en ese sentido. Tiene que seguir fortaleciendo eso. El tema de la infraestructura de la zona tiene que seguirse desarrollando. Ese tema del manejo de los desechos sólidos que el síndico pues le ha puesto atención luego de conversar con nosotros en ese sentido. Es un Sí, tema, Walter es un ejemplo de síndico. es un tema, eso es un tema importante. La carretera, la idea de una carretera que acorte la distancia desde Santo Domingo y Puerto Plata puede ser una buena idea para mejorar la